Y vamos a ver cómo ese personaje fue, de cierta manera, un fracaso, hasta cierto punto. Y por qué eso es relevante para nosotros. El texto de Génesis 25, abra sus Biblias ahí, Génesis el capítulo 25. Vamos a leer los versículos 19 al 28. El texto que vamos a leer es la introducción de este personaje. Y ya en esa introducción, el autor ya dice todo sobre él, o al menos lo resume, ¿ya? Pero esa sección del libro de Génesis, que va del 25 hasta el 37, 38, si no me equivoco, que incluye una larga historia, poco habla de Isaac, pero lo que habla es muy relevante. Mira lo que dice acá, Génesis 25, 19. Esa es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen dentro de tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar la luz, resultó que en su seno habían mellizos. El primero al nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo y prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. En esta pequeña porción tenemos ahí todo lo que se puede saber resumidamente sobre Isaac. Cuando analizamos la narrativa del Antiguo Testamento vemos a Abraham, Isaac, Jacob, después vemos más adelante toda la historia de José de Egipto, toda la historia de Moisés, pero de todos esos personajes muy poco tiempo se da para tratar de Isaac. De hecho, hay lo que los teólogos llaman de un vacío narrativo, porque técnicamente tenemos la historia de Abraham y después tenemos la historia de Jacob. Esa historia parece ser la historia de Isaac, debiera ser la historia de Isaac, pero no tenemos la historia de Isaac. Ustedes ven aquí, aparece Isaac orando al Señor por su esposa, todo lindo, después empieza a hablar de los hijos. El capítulo 26 como que trae ahí un compilado de todo lo que se podría rescatar de Isaac y nada más. Tanto que no hay en la Biblia la narrativa de su muerte, de su sepultamiento. El capítulo 25, gran parte del capítulo es para poner fin a la vida de Abraham. Sus descendientes, su muerte, cómo fue, todos los detalles como que para cerrar el personaje. Isaac, como que su vida es contada cuando se cuenta la historia de Abraham y cuando se cuenta la historia de Jacob. ¿Pero por qué eso? Porque el autor bíblico claramente entiende que ese personaje como que le faltó un poco de coraje. El vacío es intencional para mostrar el vacío de la vida de Isaac. Un tipo que tenía todo para ser un gran hombre de Dios. Tenía una formación maravillosa porque su padre era el padre de la fe. Él fue educado por el mismísimo Abraham. Entonces tuvo una buena escuela. Él ya gozaba de una vida económicamente estable, digamos así. Eran nómadas, pero él era el jefe. Más encima, los otros hermanos que su padre tuvo, o los otros hijos que su padre tuvo, sus hermanos, su padre los envió hacia lejos
Y dijo, todo eso te quedará para ti. Era el único heredero. Más encima, su padre le consigue una hermosa y adecuada esposa. Le deja todo listo, cocinado, planchado, perfecto. Era como patear pa' gol porque él se tenía todo. ¿Y qué sabemos de él? Muy poco. Y de lo poco que sabemos vamos a estudiar hoy día. Así que la historia de Isaac es para nosotros también una advertencia sobre cómo nosotros estamos administrando y conduciendo nuestras vidas. Mira lo que podemos imaginar aquí en la vida de Isaac. Isaac tiene como cualquier persona, pero de forma bastante gritante, un aspecto virtuoso y un aspecto trágico. Y vamos a ver cómo esos dos aspectos nos exhortan. Primeramente, el aspecto virtuoso ya sale ahí en el texto. Era un hombre de oración y de fe. El texto muestra la primera acción de Isaac como protagonista. No como el que sufre la acción, sino que el que provoca la acción. ¿Y cuál es la primera acción de Isaac? Orar a Dios. El texto es tan interesante que el versículo 21, cuando presenta a Isaac, ahora el patriarca, tomando su primera acción, él pone énfasis en la oración. El versículo 21 dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El texto podría haber dicho, su esposa, al igual que Sara, también era estéril. O sea, comenzar con el problema. Pero el texto no comienza con el problema. El texto menciona primero la acción de Isaac. Oró. ¿Y oró por qué? Porque era estéril, la esposa. Entonces pone énfasis en esa acción muy interesante. Ahora, el contexto muestra que él oró no una oración momentánea. ¿Cuántos años él tenía cuando se casó? 40. De ahí descubrió que su esposa no podía quedar embarazada y luego siguió intercediendo. La idea es de continuidad. Por 20 años ese hombre clamó a Dios por su esposa. Y eso es notable. Notable porque esa espera, esa perseverancia, revela la fe que él aprendió de su padre y que demostraba una profunda confianza en Dios. Y más, su padre no fue tan paciente así. Su madre tampoco. Porque ¿qué hizo Sara y Abraham? Inventaron un plan para ayudar a Dios. Siempre que queremos ayudar a Dios, lo echamos a perder. ¿Ya? ¿Qué hizo Isaac? Isaac se mantuvo firme. De hecho, es el único de los patriarcas monógamo. Tenía una sola esposa. Bien para él. Y el hijo no venía, pero él seguía perseverante. Bien para él. No iba a buscar tener hijos con las siervas para dar vuelta al problema. No, él seguía firme el Señor en todo eso. Así que eso es un punto positivo, ¿cierto? Mostraba su valor. Ahora, el tema de la infertilidad en la época de los patriarcas es muy relevante. Tenemos en Sara, tenemos ahora a Rebeca, vamos a tener también en Raquel. Y era la segunda vez que esa misma familia tiene que luchar con el tema de la procreación. Y eso es intencional por parte de Dios. Es intencional porque la promesa que Dios había dado a ellos era que la bendición de Dios iba a venir por medio de los descendientes. La esencia de la salvación estaba en la descendencia. ¿Se acuerdan lo que Dios había dicho para Eva? Que un hijo de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Ese es el concepto teológico básico de las Escrituras. Alguien va a nacer y nos va a salvar. Y Dios dijo, ese que va a nacer y va a salvar al mundo, va a nacer por medio de ustedes. Pero el punto es que siempre se generaba un cuello de botella, ¿no es cierto?, en la vida de los patriarcas. Dios dijo, van a ser de ustedes, pero ustedes, al momento de tener hijos, esos hijos no salían. Eso era para que el pueblo entendiese que no era algo que ellos mismos estaban logrando producir, sino que Dios intencionalmente era quien estaba dando esos hijos. Y más, obviamente, para enseñarles a confiar en el Señor y depender del Señor. Isaac clamó al Señor y el Señor lo escuchó. El texto, versículo 21, muestra la respuesta de Dios a su favor.
Dios oyó su oración y ella quedó embarazada. Isaac contaba con el favor de Dios. El hecho de que Dios haya respondido su oración y que tengamos el relato de que es por medio de la intercesión de Isaac que Sara o que Rebeca queda embarazada, eso muestra cómo Dios lo consideraba, lo amaba. Era un hombre que confiaba en el Señor. Por lo tanto, esa conducta es bastante admirable. Él confió en el Señor y perseveró en el Señor. Pero no solamente era un hombre de oración, pero también tenía una excelente esposa. Hemos visto la semana pasada un poco de la presentación del carácter de Rebeca. Bien para ella. Ella también tenía ahí su estrellita, ¿cierto? Pero después de luchar por 20 años con la infertilidad, el Señor la bendice con un hijo. Hasta ahí todo bien. El problema es que algo pasaba en su guata que le provocaba mucho dolor, mucho incómodo. Su embarazo fue un embarazo difícil. ¿Entienden, hermanos? Ellos no tenían cómo hacer un ultrasonido para saber si era mellizo, gemelo, qué es lo que era. Normalmente siempre nacía de a uno. Y ella tenía una guata desproporcional y más encima como que ellos se peleaban dentro de su guata. La desesperación de esa mujer fue tamaña que, agotando todas las posibilidades, ella fue a un lugar de adoración a clamar al Señor por auxilio. Y el texto del versículo 22 es una expresión, es difícil de traducir, por eso incluso cuando leemos parece raro, ¿no? Si eso va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Básicamente lo que ella estaba diciendo es: yo ya no soporto más, ya no aguanto más, ya no quiero más. Ella clama al Señor en desesperación. Y eso muestra que esa consulta que hizo ella al Señor fue más bien puntual. Revela la piedad y la dependencia que ella tenía en el Señor. Ella confiaba en el Señor. Y ella buscó en el Señor una solución para su problema. No buscó una salida humana, carnal o incluso idólatra. Buscó al Señor y buscó dirección del Señor. Y ella también disfruta del favor del Señor al recibir del Señor no la solución de su problema directamente, porque la solución iba a venir en algunos meses, aguanta, en unos meses más, pero la explicación. El Señor dijo: hay 2 naciones en tu vientre, son 2 muchachos, así que prepárate. Y eso fue lo que pasó. Toda esa historia, la historia de Isaac y la historia de Sara, de Rebeca, en ese aspecto virtuoso, nos enseña que seguir al Señor no es fácil. Ellos estaban donde Dios quería, ellos estaban viviendo el plan de Dios, ellos estaban en obediencia, ellos estaban clamando al Señor. Pero incluso cuando Dios responde a la oración y les permite tener un hijo, ese embarazo es difícil, es con dolor, es con angustia, es con sufrimiento. Servir al Señor no es sinónimo de ausencia de dolor, de sufrimiento y dificultad. Seguir al Señor no es fácil. Hacer la voluntad del Señor no nos privará de dolores físicos y emocionales. Es importante que entendamos eso. Lo segundo es entender que Dios utiliza ese mismo dolor como una escuela para moldear nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe, para santificarnos. Debemos nosotros buscar al Señor, porque Dios recompensa a aquellos que con fe confían en Él. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Es que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso fue lo que pasó con Isaac, eso fue lo que pasó con Rebeca. Isaac tenía ese aspecto virtuoso, pero no solamente el virtuoso. Rápidamente su historia empezamos a ver algunos trazos. Hoy día nos vamos a profundizar, las próximas semanas vamos a hablar un poco más del otro lado de Isaac, pero él tenía un lado trágico. Y todo eso ya es apuntado en el texto con las palabras de Dios a Rebeca. 2 naciones hay en su vientre. Dios responde a Rebeca con una respuesta que es difícil de entender y asimilar. ¿Por qué mis hijos están peleando uno contra el otro? Era un mismo padre, una misma madre. Pero Dios desde partida ya dijo: ellos van a ser opuestos. La parte más difícil era que el mayor sería siervo del menor.
Y eso era muy absurdo de entrar en la cabeza de alguien del Medio Oriente, antiguo sobre todo. Porque había un principio de la primogenitura y vamos a trabajar bastante eso, porque toda esa historia de Isaac es más bien la historia de la primogenitura de Jacob. Toda esa historia cuenta el espacio y la importancia del hijo primogénito. El hijo primogénito era el que se llevaba el liderazgo de la familia. Era quien moldeaba el perfil de la familia. Era la cara visible de la familia. Era el dueño de la familia. Con él se quedaban las propiedades, con él se quedaban todos los bienes, o la mayor parte de los bienes. Una pequeña parte, una menor parte, se entregaba entre los demás hermanos. Por lo tanto, el primogénito se lo llevaba casi todo. Y se llevaba principalmente el liderazgo espiritual y el liderazgo civil de la familia. Pero aquí dice que el primogénito no va a ser el primogénito, sino que el mayor, el que nace primero, va a servir al que nace después, antes de que ellos hubiesen nacido. Y cuando nacen los muchachos, nace primero uno, y a ese le consideran el primogénito. Ese lo ponen el nombre de Esaú. Los dos nombres que eligen ellos, de partida ya muestran que ellos, como que, no es que no tenían creatividad, pero entendemos algo. Nosotros hoy día nos ponemos creativos para los nombres. No tanto, ¿no? Hay muchas Valentinas, ¿qué más? A veces nos ponemos creativos, ¿no? Buscamos unos nombres de la Biblia, de los profetas menores, que son los nombres más bonitos. Pero en aquella época el nombre era siempre una referencia de la espiritualidad de la familia y de la expectativa de la familia hacia sus hijos. Muchas veces estaban vinculados a alguna deidad o alguna circunstancia. Pero ellos eligen nombres igualmente fomes para sus hijos y raros, digamos así. Porque el primer nombre es Esaú, que significa velludo, que tiene mucho vello corporal. Porque ese aquí como que es bien lleno de vellos, así que es casi como un apodo. Ya nació con un apodo en su propio nombre, ¿cierto? Y el segundo es Jacob. Quizás hay una idea que el nombre Jacob se ha asociado con Dios protege. Ya, de Yahvé, ¿cierto? Dios protege. Pero en realidad le pusieron ese nombre porque él nace agarrando el talón de su hermano, así como tramposo. De hecho, Dios utiliza ese juego de nombres como que para renombrar y resignificar a Jacob posteriormente. Pero de partida esos nombres no traen en sí mismo nada glorioso, nada que apunte hacia el futuro de sus hijos de forma importante. Y el contraste entre ellos ya demuestra la pobreza, que esa familia estaba, pobreza emocional y espiritual que ellos estaban viviendo en ese momento. Y cuando el Señor dice que el mayor servirá al menor, es una declaración muy importante, hacemos un paréntesis aquí, porque eso tiene que ver con la manera como Dios guía su salvación. Dios no le permitió a Rebeca tener hijos al instante en que se casó, sino que por 20 años trabajó en el carácter, en la vida de ellos. Pero después de ese periodo, cuando nacen los hijos, el Señor es quien decide quién va a ser aquel que va a liderar el pacto, por medio de quién vendrá la familia pactual, la familia de la salvación. Dios es el que tiene la salvación en sus manos. Y al decir que el menor será superior al mayor, lo que Dios quiere aplicar en ese texto es el principio de la elección. La doctrina de la elección comienza a verse, o de forma más plena, en ese versículo aquí. Porque alguien podría decir que la elección de Abraham fue algo no tan explícito, no demostraba tanto cómo es ese tema de que Dios elige a unos y no a otros. Aquí tenemos a dos niños que ni siquiera habían nacido, que no habían hecho nada, quizás peleando ahí en la guata de su madre, pero antes de que hubiesen nacido, no habían hecho nada que justificara que Dios eligiera a uno y no a otro. Y Dios, de forma totalmente soberana, decide que Él decidió salvar y Él decidió amar a Jacob y no a Esaú. Eso es lo que dice Pablo ahí en Romanos 9, de 10 a 13. No solo eso, Pablo dice,
También sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron el mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base en las obras, sino en el llamado de Dios, se les dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar aquí en ese momento? Y que ellos ya estaban viviendo algo que fue definido por Dios. ¿Y qué hacen ellos? Acto seguido, el texto sigue, uno se desarrolló de una manera, otro se desarrolló de otra, y ellos tomaran lado. Ellos comenzaron la terrible cultura, que después fue imitada por Jacob, de tener un hijo favorito. Y eso va a ser profundamente problemático y probablemente la principal causa de la falencia de Isaac en todo el texto bíblico. Mira el contraste que hay entre ellos. Ahí en los versos 27, 28, ya dan ahí un poco la dinámica de la familia. Los niños crecieron. Esaú se transformó en hombre del campo y el otro un hombre tranquilo. Así pone, ¿cierto? Y esa dinámica es interesante porque Esaú se puso un perfil cazador y Jacob un perfil hogareño, digamos así. No sé si es una palabra adecuada. Pero piensen ustedes, ¿cómo se daba la crianza de los hijos en el pasado? Normalmente la profesión de los padres o del padre era la imitada por los hijos. Isaac tenía 2 hijos varones. Y al parecer en el texto, ¿cómo que ninguno se parece con él? No se nota la transmisión del perfil, del estilo de Isaac para sus hijos. Alguien puede pensar, no, porque Isaac también ya era mayor, ya tenía 60, pero su padre tenía más de 100 cuando nació. Quizás el problema no sea ese. Pero hay ya de partida, por la manera como ellos se desarrollan, una desconexión con el perfil de sus padres. Y más que nada la desarmonía de sus hijos era evidente por los gustos, por los estilos. Y hasta ahí todo bien. Porque ¿qué se puede hacer si son distintos los niños? El padre no puede hacer nada, él los va a educar igual, los va a amar igual. Pero el problema es que, como vemos el versículo que sigue, el versículo 28, que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. En cualquier cultura eso está mal, pero aquí en ese caso específicamente es pecaminoso. Seguramente muchos de ustedes podrán decir que o son ustedes el hijo favorito o es el hermano, ¿cierto? El hijo que recibe mayor amor y mayor cariño, y mientras ustedes reciben los retazos. Quizás eso se ponga a nivel anecdótico entre nosotros, pero aquí es problemático, porque literalmente lo que hizo Isaac es profundizar la división en la familia. Él dividió su propia familia y él atentó contra el mandamiento de Dios, que ya había decidido quién sería el heredero. Pensemos por un instante, el amor que él tenía por sus hijos, desordenado, el amor desordenado que tenía por sus hijos, fue la causa de la división de la familia. El problema no es amar al hijo, el problema es amar a uno más que al otro. Y desprestigiar al otro. ¿Qué es lo que hace él? Ese desprestigio, esa preferencia que él da, no da porque él entendió que ese tiene mucho más potencial para ser un gran hombre, porque se nota en él mucha espiritualidad, se nota en él mucha sabiduría. El otro es como medio tonto, entonces me gusta más ese por los valores y las características importantes que veo en él. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Isaac prefería a Esaú, no porque Esaú tenía algo de valioso, pero simplemente porque Isaac le encantaba comer las carnes que Esaú preparaba. Qué pobre es el corazón de un hombre
que prefiere a un hijo en lugar del otro, por el placer que él mismo disfruta. Su amor por Esaú era su amor por el asado, por la parrillada, por un trozo de carne. Es un amor carnal, es un amor físico, un amor pobre. Y es ese tipo de desorden emocional que dividió su familia. Eso muestra la fragilidad moral de Isaac, que puso la comida como una piedra de tropiezo. Pero interesante que esa superficialidad fue imitada también por Rebeca, porque Rebeca también sigue a su marido en todo ese proceso trágico. Porque como vamos a ver más adelante, ella se une a él en esa división. En vez de retarlo, en vez de exhortarlo, ella intensifica el pecado de su marido. Y ambos, tanto él como ella, pasan para la historia sin muchas glorias. Tenemos un lugar especial donde fue enterrado Sara. Tenemos un monumento donde fue enterrado Raquel. ¿Y qué pasa con Rebeca? Ni se menciona cuando muere. De hecho, sus últimas palabras son palabras que no se cumplieron y son palabras irrelevantes, como que fue cortada por la mitad su historia. Eso mostraba cómo ellos despreciaban a Dios, o al menos en algún momento de su vida abandonaron la fidelidad y la entrega al Señor. Pero lo que llama atención, sobre todo, es que Dios ya había decidido quién sería la cabeza de la familia, pero ellos como que parecieran no tomar eso tanto en cuenta. Y todo eso llama atención a que todo el privilegio que Isaac tuvo, Isaac y Rebeca, no les sirvió como plataforma para que ellos pudieran crecer y ser para sus hijos un instrumento de instrucción, dirección, paz y gracia. Ellos tenían la oportunidad de construir una familia sólida, pero tenían ahí un hijo que se casó con mujeres impropias, al otro que huyó porque había robado, engañado a su padre, el otro lo quería matar. Ellos se destruyeron a sí mismos, pese a tener tantos beneficios de las manos de Dios. Tenían el pacto, ellos tenían recursos, ellos tenían formación, historia, tenían a Dios ahí. Pero todo ese privilegio no les sirvió de nada. Perciba el lugar donde Dios te puso. A veces nosotros lamentamos las circunstancias que vivimos, pero nosotros estamos quizás mejor que ellos. Piense usted, cuando usted se ducha en su casa, ellos no tenían ese privilegio de ducharse con agua caliente, de poner la estufita para el frío. Tenía que poner ahí algo más rústico quizás. Pero nosotros gozamos de la palabra de Dios que está ahí en nuestra disposición. Gozamos de la comunidad de la iglesia, gozamos de las bendiciones de Dios. Y como que todo eso no es suficiente para nosotros. Y seguimos viviendo la vida dando jugo. Seguimos viviendo la vida como que sin crecer y sin prosperar en nuestra espiritualidad y en nuestra vida. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido de Dios y no las aprovechamos? Sino que malgastamos nuestros días viviendo en pequeñas burbujas de felicidad, sin sacar provecho del potencial que Dios nos ha dado. Mira el potencial que Dios ha dado a cada uno de nosotros, que nosotros hemos desperdiciado, así como Isaac, así como Rebeca. Ahora, Isaac fue como ese nuevo jugador sub-20 que surge y que va a ser el nuevo Messi. Hay tantos nuevos Messi por ahí que no le alcanzaron ni siquiera para hacerle sombra al pie del Messi. Y es frustrante cuando algo que es bastante prometedor te desilusiona. Isaac trae ese gusto medio amargo. Tenía mucho potencial
participó de momentos maravillosos de la historia, pero como que no hizo nada con su vida. Mirar la vida de Isaac nos debe hacer reflexionar sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo con tus días? Hermanos, el tiempo pasa muy rápido. Y nosotros volamos, como dice la Escritura. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Malgastando con qué? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu corazón, tus sueños? Recuerda que estar en el lugar donde Dios te quiere te va a doler y te va a costar. Pero estar donde Dios nos quiere y ser como Dios quiere que seamos es la mejor inversión que podemos hacer de nuestras vidas. No desperdicie tu vida. No desperdicie tus días. Busca al Señor. Y dice, Señor, yo quiero dejar de seguir dando jugo. Quiero crecer espiritualmente. Quiero crecer como hombre, como mujer. Quiero crecer como padre, como madre. Quiero construir familias sólidas. Quiero dejar un legado, una historia que te glorifique. No quiero pasar para la historia como alguien que malgastó sus días, preocupado con el asado, preocupado con la propia guata, preocupado de cosas que no valen el tiempo. Vamos a pedir al Señor que nos dé de esta gracia. Decida hoy día rechazar el paradigma de la vida de Isaac y abrazar el paradigma que vemos en Abraham, por ejemplo, o incluso en Jacob. Hombres que dejaron todo en la cancha, que sirvieron al Señor con sus falencias y con sus logros, pero que entraron para la historia como una persona que valió la pena vivir la vida que vivió. Pida al Señor que te dé estas ganas hoy día. Cierra tus ojos, vamos a orar.